depresión y calidad de vida en médicos residentes se notó con la simple redacción, que tenía que ver justamente con estos puntos, ¿verdad? Voy a mostrar ese ejemplo. Voy a cerrar, ok, compartir, compartir Word. A ver si se puede. Dale, dale, gracias, súper, espectacular. Sí, porque me salen muchas cosas acá enfrente. Y habíamos dicho que esta coherencia se debe visualizar, o sea, el tutor o la tutora, el asesor metodológico, lo que ven es que exista esa coherencia lógica en la redacción y en la justificación ustedes argumenten justamente el para qué es útil realizar ese trabajo. Y la utilidad tiene que ver justamente con resolver o que dé una idea mejor de resolver problemas sociales. Ahí salió una invitación. A ver si te sale para aceptar. Sí, ya acepté, profe. Ah, súper, espectacular. Y es, sí, te escucho. Ah, bueno, 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 súper, súper, súper. Lo pongo a- a ambos los dos. Algo, eh, Gracias, gracias. Ok, ahí. Y justamente tendría que ver con, estoy cerrando unas cosas acá. Eh, Voy a agrandar un poco para que se vea mejor, porque en la grabación no se ve. Ahí se ve bien, ¿verdad? Ustedes ven bien ahí, el Word. Sí, profe. Sí. Ok. Y justamente esto tendría otra vez, con la justificación, la argumentación que ustedes van a realizar de la utilidad del estudio, si por ejemplo, metodológicamente la calidad de la información que pueden brindar, también eso tiene que ver con la selección de los sujetos, quiénes son los beneficiarios, que generalmente los beneficiarios son indirectos, y así también, ¿cómo se dice? En caso de que ustedes creen, adapten o, por ejemplo, vean las propiedades psicométricas de un instrumento, ustedes están aportando recursos o herramientas para poder evaluar, por ejemplo, mejor en nuestro contexto, ¿verdad? Y que eso ustedes pueden exponer y argumentar dentro de lo que es la justificación. Porque justamente algo éticamente lo que se califica en la justificación es que la ciencia, o sea, el fin no justifiquen los medios en que se está estudiando un elemento, ¿verdad? O sea, sabemos que por una cuestión ética anteriormente, o sea, antes, no quiere decir que ahora pase, ¿verdad? O sea, puede ser que sí, pero vamos a decir que está eh, castigado, por así decirlo, hacer investigaciones en donde tengamos grupos minoritarios, por ejemplo, trabajar con mendigos solamente o, por ejemplo, trabajadoras sexuales, por el simple hecho de que sean grupos, bueno, excluidos socialmente para beneficiar a un grupo, vamos a decir, de una posición social económica elevada y utilizarle a esos sujetos para obtener información que puede facilitar o utilizarse para lo que tenga que ver con recursos o toma de decisiones en salud, ¿verdad? O sea, cuando vemos ética en investigación se van a dar cuenta, por ejemplo, que eh, hubieron muchísimas, pero en psicología y en medicina parece que hay una pelea lo de quién hace peores cosas, ¿verdad? Respecto a justamente este tipo de acciones, ¿verdad? Y vamos a criticar algunos trabajos que ya se hicieron, que dieron información que hoy en día, por ejemplo, no se puede replicar por una cuestión ética. Así también en los trabajos con animales, ¿verdad? Justamente en psicología comparada, o mejor dicho, todo lo que tenga que ver con principios de aprendizaje, sabemos que se trabajó con animales, ratones, etcétera, etcétera, pero que justamente por una cuestión del cuidado, o vamos a decir, preservar naturalmente de alguna manera a los individuos, en este caso los animales, eh, hay criterios que se deben seguir. Entonces, en la justificación se plantea, se argumenta la utilidad del trabajo y también éticamente eh, se ve si justamente puede aportar a una mejor calidad de vida, como le dije, la ciencia
se supone que los recursos o la información que se obtiene sirva para mejorar nuestra forma de vivir, ¿sí? Pero algo que siempre tienen que tener en cuenta es que cuestiones éticas, o si algo es bueno o es malo, se puede juzgar fuera del ámbito científico, ¿sí? Por ejemplo, cosas que tengan que ver, bueno, recién vi en Facebook un, un- una presa, o sea, se le apresó a un señor por una cuestión de zoofilia, ¿verdad? Eh, y sabemos que existe variedades de conductas relacionadas a la conducta sexual, pero aparte hay una cuestión que la sociedad, los individuos pueden juzgar que algo es bueno o es malo, ¿verdad? Entonces, la ciencia de por sí no puede hacer ese tipo de cuestionamientos y somos nosotros los sujetos, los ciudadanos, los profesionales, los individuos, ¿verdad? Que podemos juzgar ese tipo de acciones, ¿verdad? Siempre y cuando estén bien argumentados, ¿verdad? Entonces, dentro de la justificación, ustedes van a poder exponer el, el para qué puede servir el trabajo que van a realizar. O sea, muchas cosas tienen que ver con cuestiones de salud. Por ejemplo, yo hice un trabajo sobre ansiedad, depresión y riesgo suicida en estudiantes de medicina con el fin de, por lo menos, entender la relación entre las variables, cuál de la sintomatología explica mejor el riesgo suicida, ¿verdad? Y así también me da una idea de en dónde yo puedo trabajar para prevenir suicidios, ¿sí? Entonces, la utilidad tiene que ver con prevención dentro de la justificación del trabajo que yo realicé, ¿verdad? Y otra cosa también, o sea, bueno, no sé si vamos a entrar en cuestiones éticas y vamos a saltar así con, con aspectos que tienen que ver con los descubrimientos científicos. O sea, el autor o el descubridor del TNT, que ganó un premio Nobel, categóricamente él tuvo la intención de que eso sirva en las minas para minorizar los trabajos de los individuos o los varones que trabajaban en minas y prevenir justamente accidentes, ¿verdad? Sabemos que el TNT, o sea, es uno de los elementos químicos que sirven para las bombas y hay personas que usan bombas para matar a otras personas, ¿verdad? Entonces, el conocimiento científico, y ya vieron que la investigación es amoral, como vimos como característica, pero nosotros como ciudadanos o personas con razón, con, vamos a decir, sí, intelectualidad y también conciencia moral, hacemos juicio, ¿verdad? Entonces, siempre van a haber esas discrepancias entre posturas y eso se fundamenta netamente dentro de lo que es la filosofía que, como les mencioné, tiene que ver con posiciones axiológicas. Y siempre es bueno ser, vamos a decir, mostrar todas las posturas posibles que en base al conocimiento que existen, pero siempre se van a dar cuenta que todos los trabajos de investigación de alguna manera trata de ir, por ejemplo, hacia una posición ya sea axiológica o incluso política, ¿sí? Eh, Cuando redactamos, generalmente, al menos a mí cuando hacía mis trabajos, el profe Brito o por ejemplo otros profesores me decían, Jessica, creo que acá estás haciendo un juicio de valor en discusión, ¿verdad? Y en discusión lo que vos tenés que hacer es contrastar resultados con otros estudios porque el juicio de valor se hace fuera del contexto científico, ¿verdad? Y bueno, está bien, ¿verdad? Justamente es bueno como para poder aprender en la redacción. Pero sí están buenos los debates que puedan surgir en cuanto a diferentes temas, ¿verdad? Justamente porque hace para que la ciudadanía se involucre y también busque cómo defender su posicionamiento, ¿verdad? A veces en la facultad se nos vende posiciones que están mezcladas con posturas políticas y creo que como estudiante dentro de la Facultad de Filosofía otra vez, es bueno escuchar todas las variantes y que los estudiantes se cuestionen, vean las diferentes posiciones y busquen argumentos para que los estudiantes independientemente se posicionen en alguna de las posturas que pueda haber, ¿verdad? Eh, y no pelearnos así como existe dentro de las redes sociales en diferentes puntos,
en cuanto a posiciones que pueden darse como fruto de teorías científicas o filosofías que pueden llegar a aparecer, ¿verdad? Que generalmente a veces hay gente que evita hablar del tema por miedo a un escrache, por miedo a que sea destituido de una posición o de su rol como docente o algo así, ¿verdad? Y bueno, generalmente yo suelo ver algunos debates eh, por una cuestión de curiosidad, porque soy muy curiosa en algunos temas que para mí son importantes y escucho las posiciones y replanteo justamente lo que yo creo, ¿verdad? Creo que como sujetos intelectuales, ¿verdad? Con raciocinio nosotros tenemos la misma posibilidad de poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, muchas veces creo que, no sé, en cuanto a la facultad, hasta donde yo tengo entendido, no hay críticas ni nada en base al tipo de trabajo que se lleguen a presentar. Pero una vez en el 2000, a ver, 2013 aproximadamente, eh, habían trabajos relacionados a sexualidad que tuvieron, por ejemplo, las autoras del trabajo tuvieron conflicto con la persona que corregía el trabajo en particular, ¿verdad? Y justamente como les decía, independientemente de lo que se esté estudiando, el trabajo del tutor, asesor metodológico, etcétera, etcétera, no es hacer juicio de valor a la conducta o lo que cree el, el asesor metodológico sobre lo que el alumno está investigando, ¿verdad? Sino que es juzgar el trabajo si está bien elaborado y si está mal, y si justamente éticamente dentro de la justificación se argumenta que los resultados pueden ser útiles para justamente mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, evitar justamente autolesiones o justamente daños a largo plazo, ¿verdad? Eh, pero bueno, o sea, ese trabajo se presentó bien, quitó nota 5, pero muchas veces creo que surgen ese tipo de conflictos, ¿verdad? Que nosotros como docentes y ustedes como estudiantes pueden tener posiciones axiológicas, políticas, categóricamente dentro de su libertad de poder decidir, ¿verdad? Que justamente el límite es poder corregir el trabajo, o sea, uno como docente corregir el trabajo si está bien hecho y si se cumplen las reglas, como se dice, del protocolo para realizar, y no hacer juicio de valor de lo que uno prejuzga de la vida de un alumno que puede llegar a pasar, ¿verdad? O sea, que pasó justamente hace unos años atrás. Eh, y bueno, y son cuestiones que pueden darse. O sea, los trabajos se pueden criticar éticamente, ¿verdad? O sea, un protocolo se puede rechazar por cuestiones éticas, pero también se puede rechazar por cuestiones metodológicas, o sea, aspectos que tengan que ver con el tema, título, los objetivos y el diseño no coinciden, ¿verdad? No hay una coherencia lógica, o por ejemplo, eh, eh, las variables no están tanto en definición conceptual y la definición operacional no coinciden, ¿verdad? El año pasado, o sea, uno de los trabajos que a mí me generó crisis por, por, por corregir, o sea, porque o sea, ya ven ustedes que tenemos indicadores, o sea, al menos yo le presento indicadores de lo que yo me guío para corregir los trabajos, era sobre arte terapia, ¿verdad? Y la pregunta es si la arte terapia, cuando uno habla del concepto terapia, tiene una idea de que se basa en, en una teoría que está contrastable, verificable y se basa justamente en criterios que pueden replicarse, ¿verdad? Y yo le cuestioné en el marco teórico del alumno eso, ¿verdad? De que sabemos que existe la terapia narrativa, ¿verdad? Ahora de que sea una terapia basada en evidencia, o sea, podemos discutir en otra ocasión, ¿verdad? Pero sabemos que se basa justamente en expresar, ¿verdad? En describir situaciones, experiencias que tiene un individuo, que es como en psicoanálisis se llamaría una catarsis, ¿verdad? Y le cuestioné al alumno porque estaba bien hecho,
la pregunta de investigación, los objetivos, estaban bien hechos, pero lo que sustentaba, o sea, él se basaba justamente en algo que no se podía comprobar. Y le cuestioné eso al alumno, porque en realidad prácticamente se aplazaba, así es que, porque no hilaba justamente los puntos del trabajo. Entonces él le dio un enfoque diferente al trabajo que quiso hacer cuando me entregó en una segunda oportunidad. Y ahí sí se basó en cosas que tenían que ver con expresión de las emociones. Le estoy dando la otra forma de hacer las cosas. Bueno, el hecho de que justamente la lexitimia puede provocar enfermedades psicosomáticas, entre otras cosas. Bueno, que eso sí se puede eh, evaluar mediante la evaluación del estado mental, entre otras cosas. Cuando le dio ese giro al trabajo y cambió los términos, que prácticamente muchas veces diferentes paradigmas eh, dicen lo mismo con con diferentes conceptos, hizo que el trabajo esté bien. Bueno, o sea, el trabajo estaba excelente, ¿verdad? Y el trabajo consistía, lo que él quería saber es que si el hecho de vamos a decir, expresar, por así decirlo, o sea, en términos conductuales, vamos a decir, dibujar, ¿verdad? Con tinta cuando alguien está enfadado, cuando alguien está con ira o enojado, ¿verdad? Y cuando yo cuando leí todo el trabajo la primera vez, dije, bueno, ok, suena como, o sea, lo primero que pensaba es como evaluación proyectiva, ¿verdad? Esto parece que es algo proyectivo, ¿verdad? Y empezaba a ver desde otros paradigmas, bueno, desde el punto de vista conductista, qué significa, desde el punto de vista existencialista, qué significa, y que generalmente, por eso le digo que me generó una crisis el poder corregir ese trabajo, ¿verdad? Y el tema es cómo a un niño le provocas ira, porque sabemos que por una cuestión ética yo no puedo hacer o provocar una situación que pueda generar malestar, a menos que los riesgos que pase el individuo no sea algo que le pueda, no sé, provocar un trauma, por ejemplo, ¿verdad? O si él automáticamente posterior a hacer el trabajo se le informa al individuo de que estuvo pasando por una investigación, etcétera, etcétera, y que el hecho de que lo que provoque la ira o el enojo no sea algo que afecte psicológicamente, por así decirlo, ¿verdad? En cuanto a lo que es riesgo-beneficio. Eh, el trabajo estaba planteado como un trabajo cuasi experimental, en donde justamente o sea, un grupo de estudiantes de dos cursos del mismo grado se provoca una situación de enojo o tiene que haber algo que provoque la situación de enojo y ver cómo el hecho de justamente de pintar con tinta negra en hoja A4 tiene una repercusión posterior en si disminuye o no el estado de ira. Bueno, nosotros podemos decir, ah, bueno, o sea, sí, se puede hacer, ¿verdad? Pero parece que tiene, o sea, si vemos desde el punto de vista psicoanalítico, parece que tiene una connotación de evaluar aspectos inconscientes y cosas así, y si tiene que ver con cuestiones cognitivas conductuales o conductistas, mejor dicho, porque ese es el paradigma, es como que expresión de algún modo, ¿verdad? Eh, y bueno, pueden surgir ese tipo de cuestiones y como les dije, lo que se puede criticar del trabajo es metodológicamente, teóricamente y éticamente, ¿verdad? Que justamente los riesgos no sean superiores a los beneficios o a la información que nos puede brindar el trabajo y justamente con respecto a que esa información que se obtenga sea útil para mejorar la psicoterapia, los diagnósticos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, o sea, eso es lo que puede hacer un tutor, eso es lo que tiene que hacer un asesor metodológico en cuanto a los trabajos que se pueden presentar, ¿verdad? Eh, bueno, en síntesis, es tener en cuenta justamente que la justificación también se evalúa una cuestión ética, ¿verdad? De riesgo-beneficio en cuanto a la utilidad del trabajo. Por eso se expone también quiénes son los beneficiarios, ¿verdad? Cuando veamos ética, o sea, para mí el tema más, en términos coloquiales, más purete que existe porque genera demasiadas controversias en base a lo que es el comportamiento
de los investigadores en base a las ganancias o famoso la posición o el estatus que pueden llegar a obtener, ¿verdad? Y también los conflictos que pueden llegar a surgir, ¿verdad? Eh, de modo particular, o sea, ya ven que tiene que haber una coherencia lógica, metodológica entre lo que se quiere hallar y la estrategia que se va a implementar, y así también éticamente debe ser posible llevar a cabo el trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, el trabajo de Watson con el pequeño Albert, obviamente por una cuestión ética no se puede llegar a replicar. El provocar susto a un niño para ver si el miedo puede ser, si, una cuestión, ¿el miedo es aprendido o es innato? ¿Verdad? Y él llegó a generar un aprendizaje generalizado con cualquier elemento que sea peludo, ¿verdad? Que era similar creo que era, no sé si era un conejo o un ratón, que generalizó justamente el miedo, que de alguna manera puede producir daños en un niño, ¿verdad? Y a lo largo de su vida. Entonces, esas cuestiones se ven dentro de un trabajo. Se evalúa si es posible llevar a cabo y si éticamente está justificado poder hacerlo, ¿sí? Pero nosotros, aparte, o sea, digo que fuera de la ciencia, nosotros juzgamos si un conocimiento o un acto o un comportamiento es moralmente correcto o no es. Pero eso es aparte, ¿verdad? Para aclarar. Eh, Generalmente cuando hacemos nuestros protocolos, ahora voy a mostrar uno, tenemos lo que tiene que ver con las citaciones, que es otro trabajo, y los formatos que solemos usar en la facultad suelen discrepar, ¿verdad? Me refiero a la forma de presentar, eh, pero la idea en sí siempre suele ser la misma. Por ejemplo, el trabajo de, ¿dónde está el trabajo de? Este es el formato de protocolo. Ok. Bueno, generalmente este modelo ustedes tienen se ve bien, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Generalmente se suele presentar la portada, ¿verdad? O sea, este es un formato que ya se hizo en el 2015 aproximadamente y se fue puliendo. El índice, que en Word tiene una forma de hacerlo de manera automática cuando se configuran los títulos. El resumen, ¿verdad? Esto, el resumen, la introducción se hace último y el índice también, cuando alguien va a presentar el protocolo en sí. Y generalmente el resumen tiene la síntesis de lo que se va a llevar a cabo, el objetivo general, ¿verdad? El tipo de estudio, que en cuanto al diseño, la muestra, la población, cómo se seleccionó la muestra, seleccionaría, mejor dicho, en un protocolo. Eh, a veces lleva la hipótesis, en algunas ocasiones no lo colocan. Los instrumentos que van a utilizar para evaluar los constructos, o sea, las variables, y cómo analizarían los resultados. Generalmente el resumen, eh, bueno, según el reglamento de la facultad, discrepa, por ejemplo, con normas APA, ¿verdad? En que justamente el reglamento específico me refiero, ¿verdad? No el reglamento general del TESINA. Dice, por ejemplo, 150 palabras, en cambio el normas APA dice hasta 250 palabras que pueden incluir dentro del resumen. Y las palabras claves son los conceptos o términos específicos de la idea general del trabajo que se está realizando. Generalmente van las variables, por ejemplo, ansiedad, depresión, ¿verdad? O si trabajan con una teoría, eh, por ejemplo, puede ser, bueno, a ver, teoría bifactorial de la personalidad, inteligencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, se expone y a veces ponen el apellido del autor que promulga esa teoría, ¿verdad? Lo más sencillo que se suele hacer con palabras clave es colocar las variables y la característica de la población. O sea, en el ejemplo del caso que trabajamos puede ser ansiedad, depresión, calidad de vida y, por ejemplo, universitarios o adultos jóvenes, ¿verdad? Que son justamente, eh, que pueden ser estudiantes o en el caso de médicos residentes, poner médico residente, ¿verdad? Porque va a ayudar a poder encontrar el trabajo justamente en el buscador.
En la introducción, que lo último que se hace, se suele exponer el trabajo. eh, Se inicia, por ejemplo, hablando del tema o definiendo el tema. Suelen colocar el objetivo general del trabajo. Y así también algunos colocan algunos antecedentes, ¿verdad? Me refiero a antecedentes, problemáticas sociales que les llevó, por ejemplo, a realizar el trabajo. Y finalmente, dentro de la introducción se pone con qué capítulo o con qué se va a hallar el lector en cuanto a contenido o capítulos que está inmerso dentro del trabajo. O sea, de qué se habla en el capítulo uno, de qué se habla en el capítulo 2, así sucesivamente. La introducción se suele escribir de manera imparcial. Hay algunos que escriben en presente, otros, bueno, en nuestra facultad, justamente ese tipo de cosas se suelen trabajar en la redacción en tiempo futuro, ¿verdad? Eh, que suelen ser esas pequeñas cosas que chocan cuando haces un trabajo para una institución y después pasar al otro, ¿verdad? En planteamiento del problema van los antecedentes o a veces la contextualización de la problemática, o sea, social, por ejemplo, o sea, ¿qué les lleva a ustedes? Bueno, ¿qué me llevó a mí a hacer un trabajo relacionado a ansiedad, depresión y riesgo suicida en estudiantes de medicina? Es justamente por los suicidios que había, ¿verdad? Cuando son profesionales de salud y así también noticias sociales que dentro de los periódicos que dan hincapié sobre los estudiantes que se quitaban la vida, ¿verdad? Y también las denuncias de hostigamiento que recibían y las exigencias dentro de esos entornos. O sea, puede ser que no tenga un antecedente de estudio, pero sí yo puedo hablar de la problemática social en base a eso, ¿sí? Que es eso que le estoy mencionando, ¿verdad? Y después exponer, ¿verdad? Estudios que se realizaron sobre el tema, que puede ser en profesionales, en mi caso, como yo seleccioné estudiantes de medicina, pueden ser en profesionales, como también si encuentro en estudiantes, ¿verdad? Ya sea con variables, con mis mismas variables, si es que encuentro. Generalmente es difícil encontrar a alguien que haya hecho el mismo estudio que ustedes quieren hacer, pero al menos una de esas variables está contemplada dentro del trabajo. Yo les voy a pedir a ustedes tres antecedentes. Esos antecedentes pueden ser internacionales o pueden ser nacionales, ustedes de acuerdo a lo que van encontrando, ¿sí? Y generalmente siempre los antecedentes se citan, bueno, o sea, es importante poder, ¿cómo se dice? Exponer quién es el autor de ese estudio, ¿verdad? ¿Qué información debe estar contenida en los antecedentes? Creo que la forma más sencilla y sintética que puede ir es categóricamente el autor, o sea, la citación del autor y el año, ¿verdad? De elaboración del trabajo, el objetivo general del trabajo y el resultado principal, ¿sí? Que es el resultado que responde a ese objetivo, ¿verdad? Muchas veces para poder comparar más cosas dentro o discutir mejor dentro de la discusión, se pone, por ejemplo, la metodología, se pone el muestreo y la población del trabajo, o sea, de los individuos que fueron estudiando, o sea, la característica en sí de la población. Porque yo puedo encontrar, por ejemplo, ansiedad, depresión y riesgo suicida en enfermeros y yo estoy haciendo mi estudio con médicos. Bueno, entonces yo puedo decir con los médicos tengo tal resultado en mi discusión, ¿verdad? Y con los enfermeros tengo X resultado, ¿verdad? No hacemos juicio de valor, sino que lo que hacemos es eh, explicar, o mejor dicho, describir qué características tiene esa variable en esos grupos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la redacción de los antecedentes, porque esto ustedes van a usar para discutir eh, sus resultados con lo que se obtiene actualmente dentro de lo que son los trabajos de investigación. Y me van a preguntar cuántos años tienen que ser los antecedentes. Generalmente se nos pide que sean entre los 5 años anteriores, pero les dije ya, algo que siempre digo, ¿verdad? No siempre se cumple esa regla. Podemos encontrar un trabajo que se realizó muy bien hecho con sus mismas variables de interés en 1995, ¿verdad? Que tienen los mismos objetivos, las mismas variables y ustedes pueden poner como antecedentes. Eh,
que justamente no es una regla así, no es algo que se debe obedecer tal cual, porque como le dije, puede ocurrir que un estudio sea importante y se realizó hace años atrás, algo similar o igualito a lo que ustedes quieren hacer. Lo que sí está esos rangos de 5 o 10 años atrás. ¿Verdad? Pero puede ocurrir que exista una bibliografía o una fuente que sea mucho más lejana. ¿Qué más suele haber? Espera que salió una notificación acá. En cuanto a las fuentes, sí deben ser fuentes de, por ejemplo, pueden ser de congresos, pueden ser artículos científicos, pueden ser tesis o monografías de investigación o revisiones bibliográficas que ustedes estén exponiendo en este apartado. O sea, eso no hay ningún problema, ¿verdad? Siempre y cuando se estudie al menos alguna de las variables que ustedes quieren estudiar. Ustedes pueden exponer de las diferentes características de población, o sea, por ejemplo, cómo se comporta la ansiedad, la depresión y riesgo suicida en niños, en adolescentes escolarizados o en adolescentes no escolarizados, de las diferentes profesiones, o si eligen poner en profesionales como yo lo hice, o sea, yo decidí poner eso dentro de mi trabajo. O sea, son toma de decisiones que ustedes, en base a la lectura que van haciendo del tema que seleccionaron, ¿verdad? Van a ir diciendo cuáles de sus fuentes es más apropiada para poder posteriormente criticar, o mejor dicho, no es criticar, sino que contrastar sus resultados con los trabajos obtenidos. ¿Verdad? ¿Qué más se suele tener en cuenta? Preguntas generales y preguntas específicas. En algunos formatos de la facultad nos llevan preguntas específicas. En el formato de protocolo que que está dentro de la plataforma de la clase, o sea, de la materia, sí menciona, por ejemplo, preguntas específicas. Y así como la pregunta general debe ir en coherencia con el objetivo general, las preguntas específicas deben ir en coherencia de la redacción con los objetivos específicos. ¿Verdad? Que eso ya se vio con el ejemplo. Eh, los objetivos en la facultad se nos pide justamente tres como mínimo objetivos específicos y el objetivo general, que debe estar en coherencia justamente con la pregunta y el diseño que se va a realizar, para que ya les mencioné. Y posterior a eso viene lo que es la justificación, que es el planteamiento de eh, el fundamento o la argumentación de la utilidad de realizar o la viabilidad de realizar ese trabajo, ¿verdad? Como ya saben, pueden hablar de la utilidad social, el aporte de conocimiento científico, la calidad metodológica de la información que puedo obtener, o sea, ahí tiene que saber sobre qué calidad de información me da el diseño no experimental o experimental, ¿verdad? O el tipo de estudio que se realice, y también del beneficiario, que siempre le dije que la comunidad en sí es un beneficiario indirecto, ¿sí? La redacción se hace a futuro en el protocolo en tercera persona siempre. ¿Verdad? Y luego vamos a lo que es en el capítulo 2, ¿verdad? Que algunos hablan lo que es el marco teórico. Eh, Generalmente se suele, a veces, hay personas que cuando hacen su trabajo de tesis, como que dividen sus protocolos, sus marcos teóricos en marco conceptual, en definiciones de los términos claves, y posteriormente empiezan en otro apartado a hacer el desglose teórico o sea, explicando las teorías que hablan del mismo constructo. ¿No? Eh, Generalmente, o sea, eso queda a decisión de ustedes de con qué variable pueden empezar, si usan dos o tres variables, siempre y cuando tenga un hilo conductor y sea comprensible la redacción del trabajo. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, en mi trabajo de especialización empecé hablando del suicidio, ¿verdad? Que sería mi variable dependiente, ¿verdad? Y posteriormente hablé de la depresión y de la ansiedad, ¿sí? Si yo hiciera acá, puede ser tener un orden diferente. Puedo empezar con depresión y ansiedad y terminar con suicidio. Pero como vimos en cuanto a la redacción del marco teórico, tenemos que tener como un índice de temas importantes de qué hablar. Siempre la definición conceptual de la variable, ¿verdad? Que tiene que ver con la definición teórica,
o pueden exponer las diferentes definiciones que existe de ese mismo constructo y después hablar posteriormente de las teorías que existen. O sea, aquí, por ejemplo, podemos empezar con inteligencia, que es la inteligencia, y después, por ejemplo, describir o mejor y definir lo que es inteligencia emocional. Luego de definir inteligencia emocional, podemos hablar de las características, ¿verdad? Y posteriormente desglosar las teorías en base a ese constructo. Que uno es de Goleman y hay otros modelos más. Entonces, eso queda a criterio y es importante justamente que eso se pueda dar, pero es en base a que previamente ustedes tengan una lectura bastante profunda y previa del tema en cuestión que van a seleccionar, ¿verdad? Por eso prácticamente estamos en mayo y ya estamos hablando de marco teórico. Yo les voy a pedir un borrador prácticamente de la mitad del protocolo después del segundo parcial, ¿sí? Para ver justamente sus redacciones. No sé, tengo entendido, o sea, quiero ver si la semana que viene ya nos reunimos presencialmente para ver justamente cómo eh, corregir in situ, o sea, las redacciones que ustedes van teniendo en base a lo que quieren realizar, ¿verdad? Y posteriormente se tiene que ver lo que, eh, con respecto a las citaciones y las referencias, eh, vieron con Enrique que existe el parafraseo, ¿verdad? Y la cita textual corta, o mejor dicho, la cita directa, que pueden ser cortas o largas. Y que según las normativas de redacción, hay formatos que se deben seguir, ¿verdad? La cita textual o la cita directa corta, según las normas APA, conlleva la copia textual tal cual la fuente se menciona, ¿verdad? Y debe tener hasta 39 palabras, ¿verdad? Por ejemplo, esta definición de inteligencia emocional es una cita textual corta. ¿Y qué formato tiene que tener? O sea, tiene que ir entre comillas y mencionar al autor que refiere esa información. Bueno, ¿qué puede pasar? Que tiene que ver con la cita de cita. Muchas veces nosotros no conseguimos la fuente principal del trabajo, sino conseguimos una fuente secundaria, o sea, una tesis que accedió a la fuente principal o la fuente primaria de la definición. Y hacemos cita de cita, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esta definición lo dijo Cyrulnik, no sé cómo leer esto, ¿verdad? Pero esta definición tal cual se encontró en el trabajo de Jiménez Gauto 2008 en la página 4. ¿Sí? ¿Qué pasa con las citas textuales cortas? ¿Verdad? Deben ir el apellido de los autores, el año y así también el número de página en donde se encontró esa información. Esta es una cita de cita. ¿Verdad? Y categóricamente, eh, la persona que encontró la fuente principal, que fue esta, nos reportó el número de página. Pero generalmente tendría que ir acá, entre paréntesis. P punto, o sea, voy a inventar el número de página. Página 2. ¿Sí? Entonces, las citas textuales son tal cual lo que dice un autor, ¿verdad? Y generalmente se copia y pega, ¿verdad? Eh, las definiciones suelen ser uno de los ejemplos que se suele poner. Y debe ir el apellido del autor, el año, ¿verdad? Como vieron, puede ir al principio de la redacción o puede ir también la citación al final del párrafo. Y la redacción va entre comillas. Esto, por ejemplo, la contabilización de palabras se puede hacer aquí en la parte inferior de Word, a la izquierda, habla de cuántas palabras puede tener esa selección. Por ejemplo, esa definición tiene 27 palabras. Y yo les dije que tiene que ser hasta 39. O sea, una cita textual corta o una cita directa corta puede tener hasta 39 palabras. 40 palabras o más ya se considera una cita larga. ¿Sí? Eh, Acá tenemos otra forma de expresar, por ejemplo, así también
Este autor menciona que la resiliencia es, o sea, este otro constructo, la capacidad de una persona o de un grupo para desarrollarse bien, para seguir proyectándose en el futuro a pesar de los acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves. Vamos a ver cuántas palabras tiene. Este tiene 34 palabras. Ok, este es una cita textual tal cual, de cita corta, o sea, cita directa. Se menciona el autor, el año, al final el número de página y el texto tal cual como dice el autor va entre comillas. ¿Sí? Este es un ejemplo de cita, este es un ejemplo de cita textual corta. Estas características son basando justamente en el formato de normas APA esta edición. Acá, por ejemplo, hicieron una definición de resiliencia, creo, según la Asociación Americana de Psicología, 2013. Este es un ejemplo de cita textual larga. ¿Por qué? Porque quiere decir que todo este contenido, voy a poner a ver, en amarillo, bueno, se quitó tal cual de esta fuente. ¿Qué características, según normas APA sexta edición, debe tener una cita textual larga, ¿verdad? O cita directa larga? Es justamente 40 palabras o más, tal cual como dice el autor, y una sangría de 2,54. ¿Sí? Entonces podemos seleccionar el texto, ir a párrafo, y acá en sangría izquierda colocamos 2,54. Esto es redacción textual tal cual como está en la fuente que ustedes, ¿cómo se dice? Consultan, que son de los autores categóricamente expertos en el tema. Por ejemplo, si yo voy a hablar de inteligencia, hay diferentes teóricos. Está Stenberg, Spearman, ¿quién más? Lo que tiene que ver con inteligencia emocional, Ferrocal y otros. Y yo después veo con qué modelo teórico trabajar. ¿Sí? ¿Qué selecciono? Entonces vamos a la fuente principal de que empezó a hablar sobre ese constructo. ¿Sí? Entonces, cita textual son tal cual como se encuentra en la fuente. Y pueden tener muchas preguntas. ¿Qué pasa si tengo una cita de cita dentro del trabajo? Norma APA sexta edición dice tal cual como la fuente se encuentra con la cita, se incluye dentro del trabajo. ¿Sí? O sea, no es que ustedes modifican o pueden llegar a alterar eso. ¿Por qué? Porque puede ocurrir lo que había mencionado el profe Enrique, que este teléfono cortado, ¿verdad? Que a mí me pasa cada vez que leo un material sobre sexo y género. Porque anteriormente los constructos eran sinónimos o se tomó como sinónimo y en otras ocasiones se toma como, en cuanto a lo que es, ¿verdad? Como constructos diferentes. Entonces, es llegar a un acuerdo en que no quede ese teléfono cortado y que puede generar confusión posteriormente a la hora de leer sobre el tema. ¿Qué más? Bueno, este por ejemplo tiene muchas más características. Aparte del 2,54, a partir del segundo párrafo, o sea, porque pueden ir más párrafos como ven, a partir del segundo párrafo tiene una sangría a primera línea. O sea, así tal cual dice normas APA sexta edición que se debe hacer. Entonces, el texto tal cual como está en la fuente, cuando tiene 40 palabras o más, debe tener una sangría de 2,54 y a partir del segundo párrafo, sangría a primera línea. ¿Sí? Y se coloca el número de página. Pero voy a borrar esto acá y voy a hacer una situación. Si la fuente no tiene número de página, se coloca el número de párrafo. ¿Sí? Por ejemplo, acá abajo tenemos página 1. ¿Qué pasa si todo este contenido de texto está en dos páginas? No sé, entre la página 1 y la página 2. Entonces se pone pp. Página 1-2. ¿Sí? ¿Qué pasa si la fuente no tiene número de página? Como le dije, se coloca el párrafo. Entonces ponemos par, punto, y no sé, esto puede ser el párrafo 10.
al, creo que son 4 párrafos, al 14, ¿sí? Entonces, generalmente cuando consultamos materiales en fuentes de internet, no sé, la OMS no tiene número de página, ¿sí? O los materiales de APA, ¿verdad? Vamos a decir, no tiene número de página y no tenemos que guiar netamente por el párrafo. O sea, tenemos que contar el párrafo de donde empieza el texto y empezar a contabilizar. Y muchas veces hay que contar muchos párrafos porque suele estar en las páginas, no sé, si hacemos en términos de Word, o sea, pasamos a PDF, la página de internet que consultamos está en la página 10, entonces tenemos que contar desde la primera aparición del párrafo para mencionar en dónde específicamente se encuentra el contenido del texto, ¿verdad? Y eso suele generar bastante cansancio. O sea, es mejor tener con número de página que genera menos conflicto, ¿verdad? Entonces, si está en una sola página, todo el contenido, página uno. Si son varias páginas, pp.1, página 2. Cita textual, ¿hay alguna pregunta? Porque después le tengo que mostrar cómo citar con Mendeley. Y la primera vez que hablé con la profe me había dicho después del Día de las Madres, pero no sé, no, a mí no me dijeron nada todavía, no sé si con el profe Nico ya tienen algo. Bueno, en realidad, para mí va a ser más fácil tener lo que estábamos haciendo con el Word que estamos redactando, o sea, tema, título, pregunta y objetivos. O sea, para mí eso, o sea, definir qué quieren saber primero es más importante porque van a evitar tener errores posteriores. O sea, si eso es algo claro, conciso y vamos a decir la idea es más bien fija o concreta de lo que se quiere hacer, van a poder hacerlo sin ningún problema. En cambio, si es algo vago, o sea, podemos discutir ahí y darle un norte al trabajo. No es una entrega oficial, sino que va a servir para hacer esa devolución más rápida para mí, ¿verdad? De lo que están haciendo. Y también si presentamos en clase, o sea, el otro compañero va a aprender de cómo redactar y no va a haber ningún problema. Eso va a ser. Sí, tema, título, o sea, el título yo sé que probablemente se modifique. Pregunta y objetivo. Objetivo general y vamos a ver objetivos. Pueden hacer objetivos específicos, por lo menos 3. Pero vamos a ver si la idea principal, o sea, si la idea principal de lo que quieren hacer está fija, el resto va a quedar. Pero si es algo vago, probablemente se modifique. Eso es lo que puede ocurrir. Bueno, entonces, cita textual no hay dudas. O sea, cita textual puede ser corta o larga. La corta tiene hasta 39 palabras. Se coloca tal cual como dice el autor, o sea, la fuente que consulta, y el texto va entre comillas. Así también se menciona el autor, o sea, o autores, ¿verdad? El año, que tiene que ver con este formato, que es de APA, y en cita textual va el número de página. ¿Cuál es la diferencia con cita textual larga? Tienen 40 palabras o más y se diferencian en el formato en que el texto va en una sangría de 2,54 y a partir del segundo párrafo lleva sangría a primera línea. Y categóricamente se pone el número de página al final de la citación. Si la fuente consultada no tiene número de página, se coloca el número de párrafo. La fuente puede ser libros, artículos, congresos. Creo que hay formatos, incluso si son videos de congresos, se suele colocar el título del trabajo de presentación, en dónde fue, que es un congreso, categóricamente, el autor, el año y el link de dónde se va a encontrar el material como referencia.
Eso en cuanto a cita textual. Esta es una cita de cita, otra vez de resiliencia, como vimos en el ejemplo, y puede incluso esto ir en el inicio del párrafo. Según Cyrulnik, qué raro apellido, citado en Jiménez, pero voy a control C, voy a borrar esto, citado por Jiménez Gauto 2008, voy a poner el paréntesis, siempre el paréntesis va, se entiende como la capacidad de la. Cuando hacemos cita textual, o sea, recuerden que siempre va entre comillas y pueden diferir justamente en cita de cita. O sea, a veces, por ejemplo, se pone citado o en otras ocasiones, como se citó, como se citó en, como se citó en Jiménez Gauto 2008, se entiende como, entre comillas, y se cierra comillas al final del párrafo. El número de página justamente va al terminar la idea y después va el punto final. ¿Por qué aclaro eso? Porque a veces me pone el punto aparte, o sea, el punto final de la oración después del número de página. Y no, el número de página va incluido dentro del párrafo. ¿Sí? Entonces, la cita de cita puede hacerse de este modo o mencionando que es una cita de cita al final del párrafo como el formato estaba hecho. ¿Sí? Si es cita textual, ya saben que tiene que ir tal cual como el autor lo dijo, entre comillas. ¿Sí? Eso, porque están las citas textuales, citas de citas y los parafraseos. ¿Qué es un parafraseo? Un parafraseo es decir tal cual lo que dice el autor, pero con nuestras palabras. Pero para eso el estudiante o el escritor, el que redacta el trabajo, tuvo que tener conocimiento de la intención y el mensaje que lleva a cabo el autor principal. Porque puede ocurrir, como le dije, esas confusiones relacionadas a lo que tenga que ver con la redacción. Bueno, y yo puedo decir con mis palabras, por ejemplo, que según eh, Chirulnik, porque me cuento todavía el apellido, bueno, la resiliencia hace referencia a una capacidad de sobreponerse ante situaciones difíciles y traumáticas y puede ser aprendida. O sea, estoy diciendo, o sea, puedo decir lo mismo, pero con mis palabras. Pero la clave es que el mensaje no se tergiverse, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene el parafraseo? O sea, es decir con nuestras palabras la idea de un autor, o sea, siempre mencionándole al autor y sin que pierda el mensaje, el texto que se está redactando. Y APA nos dice que tiene que ir el número de página, por más de que sea parafraseo. En sexta edición no dice eso. Es decir, otra pregunta que van a hacer, ¿qué tantas citas textuales y qué tantas citas largas textuales puede haber en el trabajo? No hay algo escrito, pero se espera que el estudiante no exagere con citas textuales, ni con citas textuales cortas, ni citas textuales largas, porque el estudiante tiene que tener la capacidad justamente de poder leer diferentes teorías y comparar entre ellas sin hacer juicio de valor, ¿verdad? Como siempre. Y de alguna manera seleccionar una de las teorías que va a basarse para medir su variable. Y eso se debe notar dentro de la redacción del trabajo. Además, otra cosa que delata que el trabajo fue de redacción propia son los términos que se utilizan. Muchas veces hacen copy-paste y quieren hacer entender que es un parafraseo, pero no es un término coloquial o común que utiliza el estudiante a la hora de redactar. Eso se nota, en serio se nota mucho. Y debe haber justamente un hilo conductor, o sea, cada persona, por lo que sabe, va a tener una forma de contar y unir las ideas en base a párrafos.
y debe haber una coherencia entre lo que se está contando, ¿sí? Si hacemos el famoso mosaico de párrafos de diferentes autores, no vamos a encontrar ese hilo conductor de cómo el estudiante está contando la idea del tema que se está desarrollando. Entonces se busca eso a la hora de ver justamente las redacciones dentro de los marcos teóricos, ¿verdad? En, en, en la facultad no hay un límite, como les dije, pero los profesores suelen recomendar que no más del 20% del trabajo sea cita textual o contenido en base a lo que se está exponiendo, ¿verdad? Y 20% es bastante poco. O sea, no pueden expresarse de ir copiando y pegando y citando bien dentro de todo el trabajo, ¿verdad? Debe haber parafraseos en su mayoría porque tiene que ver con la redacción propia del estudiante, sin perder, como le dije, el mensaje principal de la idea del autor original, de la fuente principal. Em, Después están los plagios. Los plagios tiene que ver justamente bueno, con una conducta no ética en investigación, cuando no citamos o no referenciamos bien, o sea, aparte de no citar, a veces es cuando no se realiza bien esas redacciones, en atribuirle y darle lugar al autor que descubrió ese conocimiento en el trabajo que se está presentando, ¿verdad? Em, Generalmente, por ejemplo, la Universidad Autónoma, o ya que fue mi profesora, la doctora Margarita Zamudio, habla que en la revista, por ejemplo, del Pacífico y otros lugares dentro del ámbito de salud, eh, a la hora de hacer los trabajos te pide hasta, o sea, un límite de hasta 20 o 10, 15% que pueda haber coincidencia de texto, ¿verdad? Y se le da una devolución al autor del trabajo en que mencione a las fuentes de dónde quitó esa información. Otra crítica que nos suelen hacer cuando hacemos nuestros protocolos es que vayamos a las fuentes principales, o sea, a los autores referentes de los temas en cuestión, ¿verdad? Que sí es importante y ayuda justamente a tener una idea clara de lo que se está hablando, los constructos que se están estudiando, sin que ocurra ese teléfono cortado cuando consultamos fuentes secundarias o fuentes terciarias, ¿verdad? Eh, Muchas veces por una cuestión de economía o no hay reimpresión de libros, no conseguimos las fuentes principales. Y famoso en las tesis o en algunos trabajos conseguimos cita de cita. Entonces ustedes pueden mencionar tal cual o pueden citar tal cual está en el trabajo mencionado, ¿sí? Porque puede ocurrir eso. Ahora, cuando ya se quitó de 3 4 fuentes, eviten hacer ese tipo ¿cómo se dice?, de exposición dentro de sus trabajos, porque puede haber una tergiversación entre el mensaje original del autor, a menos que esa citación sea cita de cita, ¿sí? Cuando es parafraseo, pues se puede perder el mensaje original. Pero si es, por ejemplo, si yo no tengo el libro de Spearman de inteligencia y yo encuentro en un libro de psicometría lo que es inteligencia, pero el autor principal no le encontró a Spearman, sino que encontró en otro libro, ya pasó por varias personas la idea principal. Cuando es cita textual, no pierde el mensaje, pero si es un parafraseo, se puede perder la idea principal del trabajo. Entonces, cuando encuentran parafraseos, es cita de cita de cita de cita, eviten colocar del trabajo porque pueden llegar a una confusión. En cambio, si es cita textual, o sea, tal cual como está referido en otro trabajo, o sea, colóquenlo porque no se pierde la idea principal, ¿verdad? Que son cuestiones que no solemos plantear a la hora de hacer los trabajos. Y justamente Word eh, tiene un plugin, yo no sé qué tipo de Word usan ustedes, yo les sugeriría que tengan del 2019 para arriba, ¿verdad? 2016, 2019, yo tengo 2013, que tenemos justamente la posibilidad de hacer citaciones según normas APA con este plugin que está automáticamente integrado dentro de lo que es Word.
Pero en internet pueden encontrar otras referencias bibliográficas. No sé si ya existe el de la séptima edición, porque desde Word 2013 en adelante está la sexta edición colocada, ¿verdad? Otra cosa que suelen ser detalles que hay unos asesores metodológicos que suelen corregir es que cuando mencionamos a los autores, a ver, voy a ver una mención aquí. A ver, acá no hay, acá no hay. Por ejemplo, en el caso de la cita que tenía un poquito arriba, voy a usar esta. En la citación de Jiménez y Gauto tenemos, por ejemplo, la Y que une a los dos autores. Pero cuando hacemos las citaciones con el plugin de APA de Word, nos pone la I, bueno, lo que se suele utilizar en inglés. Lo que se sugiere a la hora de presentar los trabajos es que sea unificado. O sea, o usan la Y o usan este símbolo. Es lo que suele hacer. Esperen que rápido. Ah, por aquí. Es la Y esta. ¿Sí? Casi todas sus citas es con, no sé cómo se llama este símbolo, pero se suele usar como I, ¿verdad? En inglés, cuando se suele hacer menciones. Colóquenlo todo el trabajo. No es que en uno está con Y y el otro está con este símbolo, sino que unifiquen, ¿sí? A la hora de reportar. Otra cosa en marco teórico que es importante es el tema del desglose de los títulos. Recuerden que los títulos principales, como por ejemplo capítulo 1, capítulo 2, va en tamaño 16, el subtítulo va en tamaño 14 y después los siguientes títulos van en tamaño 12 en redacción. Y tienen que ir en orden ascendente. Por ejemplo, 1, 1.1, 1.2, 2, etcétera, 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 de los títulos. Este es el formato que ustedes tienen en la plataforma. Les voy a mostrar justamente los trabajos ya presentados y a ver. Preguntas hasta acá sobre las fuentes, porque generalmente hay mucha controversia con hacer el marco teórico. Sí, al hacer sí. O sea, sí, ¿cómo sabemos que una fuente es de calidad, por ejemplo? ¿Verdad? Bueno, este es un trabajo que yo asesoré y vamos a encontrar errores, justamente porque todos los trabajos de alguna manera siempre tienen algunos errores. Y también tienen sus cosas muy buenas y positivas, ¿verdad? En cuanto a la elaboración. Resumen, interlineado simple, como ven, palabras clave, ¿sí? Que suelen ser las redacciones de las variables en particular y la población. Introducción, por eso voy a achicar un poco para que no un poquito mejor. Interlineado 2, ¿sí? Que suele ser para poder redactar, se habla justamente de la idea general de la investigación, el objetivo y el estudio de varios, hincapié de la definición del constructo y la implicancia en salud, y posteriormente, al final de la introducción, se habla de los capítulos que están incluidos dentro del trabajo. Como le dije, introducción y resumen último se hace, cuando el trabajo se termina, para que tengan en cuenta. Bueno, voy a pasar, planteamiento del problema, se habla de algunos estudios, de la problemática que tiene que ver con calidad de sueño, salud mental, la implicancia justamente con otras patologías. Y, como ven, la OMS 2018. Está citado y se hablan, esta es una cita larga. Esto, bueno, Claudia y Derlis encontraron en otro trabajo, ¿sí? Según la OMS, bla, 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 terminan la idea y posteriormente tienen una cita larga en cuanto a otras características en cuanto a la calidad de sueño. ¿De dónde quitaron esto? Del libro de Miers. Famoso libro de Miers se suele usar como fuente. Pero Miers le cita a Olón y le cita a Mas. O sea,
Miers consiguió estas dos fuentes, en 1993 y 1999, para justamente integrar lo que tiene que ver con calidad de sueño, ¿verdad? En adolescentes y su implicancia justamente en la adultez. Como ven aquí, o sea, puede ocurrir hacerlo de cita, pero él tuvo en cuenta la sangría, porque suele ocurrir eso. ¿Qué pasa si yo no tengo la fuente principal? O sea, Miers fue el que accedió a la fuente principal. O sea, pueden hacer cita de cita. Ahora, como les mencioné, cuando es demasiada cita de cita, sí se puede perder la información, que es súper importante tener en cuenta, ¿verdad? Eh, Otra parafraseo y los antecedentes. Acá lo que faltó es poner la citación al final, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué es 2010 al final? O de alguna manera tener en cuenta. Antecedente el que expone. El año en que se hizo el trabajo, el autor, en dónde se hizo, que este fue en la facultad, el objetivo, los resultados principales, o sea, la característica de la muestra y todo coloca. Para ser más sintético, o sea, pueden colocar solamente como le dije, el autor, el año, el objetivo del trabajo, el objetivo general, que implique justamente con lo que ustedes quieren hacer, y el resultado principal. O sea, los otros detalles van a servir para poder discutir dentro de otros trabajos. Bueno, antecedentes nacionales e internacionales que voy a colocar. Y posteriormente, voy a pasar por el marco teórico, es el desglose de los temas. En cuanto a antecedentes van a encontrar muchísimo, pero yo solo les pido 3, por favor. Yo quiero ver si saben citar y referenciar nomás las fuentes. Objetivo, objetivo general, objetivos específicos, la descripción y comparación, el fundamento y al final el desglose de los temas, ¿sí? Marco teórico, sueño, concepto. Acá, por ejemplo, tiene una definición que es una cita larga y menciona que es una cita de cita, como ya bien, o sea, apellido, año y autor, cuando están todos entre paréntesis. Y como menciona aquí, está súper bien. Yo tengo un software antiplagio. Justamente lo que va a ver es la coincidencia y coherencia en las redacciones. Acá hizo una cita de cita y siempre colocó el apellido de donde él encontró la información, o sea, ellas, él y ella, ¿verdad? El año y número de página. Como ya saben, si no tiene el número de página en la fuente, se coloca el párrafo. Y van desglosando los títulos en orden ascendente, 1.1.2. O sea, habla del ritmo circadiano y la implicancia justamente de la sintomatología de ansiedad y depresión. O sea, si no dormimos bien, es muy probable que tengamos sintomatología en base a eso, porque se regula eh, el ritmo de sueño y vigilia. Explica eso él y justamente menciona la fuente. Otra vez quita de Miers, porque es uno de los libros que más se cita. Y categóricamente, este párrafo es un parafraseo. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que es un parafraseo? Por la forma de redacción y así también por el formato. Ahora, con el antiplagio que ven los profesores, las coincidencias de las redacciones. Si hay coincidencia, quiere decir que es cita textual, pero no tiene el formato. ¿Sí? Entonces, las coherencias de las palabras, o sea, el orden de las palabras también hacen implicancia de eso. Él hizo un parafraseo y aquí también hizo un parafraseo. ¿Sí? Entonces, el formato nos dice con qué tipo de texto, vamos a decir, con qué tipo de redacción estamos implicando dentro del trabajo, ya sea tal cual textual de la fuente o si estamos justamente reelaborando la idea original del autor, que es lo que suele ocurrir. Ahora, voy a dejar de compartir un ratito esto y voy a irme a mostrar rápido porque tenemos 10 minutos. Voy a mostrarle Mendeley, porque el mostrar sí o sí va. Yo quiero mostrar en. ¿Cómo se dice? Voy a cancelar, voy a compartir pantalla. ¿Qué? Voy a subir. Ahí se ve. Okay. Subo esto acá arriba. Bueno, esto es Mendeley. Este es un software de referencias bibliográficas
que es súper espectacular y tiene diferentes tipos de modelos o vamos a decir normas de referencia. Dependiendo de la fuente que ustedes tienen, pueden hacerlo si les pide según el ISO, según APA, según Vancouver, según el estilo que corresponda. Lo bueno del Mendeley es justamente que ustedes pueden revisar sus fuentes dentro, ¿sí? Dentro del software. O sea, se puede incluir la fuente. Incluso hay una extensión de Mendeley para Google Chrome. O sea, si ustedes están en la página de la OMS y quieren guardar esa fuente, ustedes lo pueden hacer. ¿Qué pasa con Mendeley? Se tienen que registrar como se registran en cualquier red social. Tienen una contraseña, ¿cómo se dice? Bueno, usuario contraseña. Y otra cosa que tiene Mendeley es un plugin para Word, ¿sí? Este plugin para Word ayuda a que ustedes justamente se pueda integrar, voy a mostrar mi trabajo, se pueda integrar al trabajo que ustedes van a hacer en un solo archivo. Voy a irme a donde es marco teórico, bla, 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 bla. Bueno, acá, introducción. Y dentro del área de ciencia de la salud, las referencias, voy a agrandar un poco más, las referencias se hacen en normas Vancouver, que son en números. Y las referencias se hacen o sea, justamente en orden de aparición de las fuentes. Y como ven, son en números. Bueno, yo quiero pasar esto a normas APA automáticamente y lo puedo hacer. Yo tengo Word 2013, entonces tengo que hacer algo que, justamente porque no me aparece el plugin, me voy a opciones, voy a complementos, voy complemento de Word, y ahí me va a aparecer ahí, me va a aparecer Mendeley. Le doy, selecciono Mendeley y le doy aceptar. Ahí me dice, quiero habilitar, o sea, una advertencia y de poder habilitar justamente el plugin. Me voy a referencias y acá me aparece. Esto es justamente igual que el plugin de Word. Tenemos el plugin de Mendeley para hacer citaciones. Acá me dice estilo Vancouver y yo puedo cambiar a normas APA sexta edición. APA, incluso séptima edición del APA. ¿Sí? Le pongo APA séptima edición, selecciono y las citaciones automáticamente me tienen que cambiar. Vamos a ver si me cambia. Se colgó. Un ratito. Ahí ya. Ahí empezó a hacer. Organización Mundial de la Salud, mejor dicho, año 2013. Organización Panamericana de la Salud, año 2017. Y automáticamente en mis referencias me va a hacer las referencias. Hagan con gestores bibliográficos. Ahorran muchísimo tiempo usando gestores bibliográficos. Teniendo en cuenta también que Vancouver tiene la característica de ordenar sus fuentes por orden de aparición. Normas APA, las fuentes son por orden alfabético. Y acá ya me hizo las referencias de las fuentes. A veces, bueno, algunos artículos tienen algo que se denomina metadatos. Los metadatos son estas características, el nombre del archivo, los autores, el año en que se hizo el trabajo, el nombre de la editorial o nombre de la revista, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, cuando es normas APA, justamente cuando es un libro, se coloca los autores o la organización, el año, el nombre del libro, que sexta edición va sin cursiva, había sido séptima edición, va en cursiva, la editorial, ¿sí? Y el DOI de la fuente. A veces usamos un capítulo de un libro, ¿sí? Por ejemplo, el doctor Arce y el doctor Torales hablan justamente sobre trastorno del estado de ánimo, que está en el libro Azul de Psiquiatría de la editorial de la Facultad de Ciencias Médicas, que se denomina de este modo, ¿sí? Este libro es del año, o este capítulo del libro se redactó en el año 2012. Si es un artículo de revista, esperen que voy a buscar la fuente, artículo de revista, tiene su propio formato y está acá, por ejemplo. Autores, como ya ven, apellido inicial, son muchísimos autores, se colocan todos, año,
nombre del artículo, factor de riesgo para suicidio según 2 cuestionarios y factores asociados en población estudiantil de una universidad de Manizales, Colombia, 2011. El nombre de la revista va en cursiva, Psicología desde el Caribe. Va el volumen y el número de la revista y el número de página. Mendeley a veces de las fuentes quita esos metadatos, estos datos que deben ir dentro de nuestras referencias. Pero en otras ocasiones nosotros tenemos que editar para que puedan, justamente, el editar para que justamente pueda aparecer en nuestras referencias. Y ustedes, por ejemplo, si quieren presentar el trabajo en norma APA, como ya ven, el orden de las fuentes se mencionan por orden alfabético, ¿sí? Apellido A, B, C, D, bueno, pero no hay necesidad de decir todo el abecedario, van por orden alfabético y puede ocurrir también que muchas veces un mismo autor haya publicado varias fuentes del mismo tema un mismo año. ¿Cuál es la diferencia? Que en el año se coloca, por ejemplo, una letra que puede ser A, B, C, otra vez, indicando a qué fuente ustedes van a ir citando para reconocer de dónde se quitó la información. Le voy a mostrar unas, vamos a ver si encuentro que yo haya usado alguna fuente de algún autor de un mismo año. A ver, no sé si tengo, porque antes en mi protocolo sí tenía, pero en el informe que entregué no sé si está. A ver, Vallejos, Torales. Ah, no, clasifiqué por capítulo. No, no puse por libro. Si era del mismo libro, del mismo año, o sea, no puede ser, o sea, mismos temas, mismos autores, el mismo año, se coloca letras, ¿sí? Supongamos que tengamos 2 fuentes de Tomás Sabado y todos estos mismos autores. En el año, en el primer archivo va a ser 2010A y en la segunda fuente que van a citar va a ser 2010B, según justamente la cantidad de fuentes que los mismos autores hayan publicado y ustedes quieren citar dentro del trabajo. Entonces, yo quiero en el siguiente miércoles hacer esto con ustedes, para que de a poco ustedes vayan armando el trabajo, de que justamente cómo incluir las citaciones, ¿sí? De cómo insertar las citas y o sea, cómo poder cambiar las referencias y las citaciones según el estilo que ustedes quieran, si es norma APA sexta edición, séptima edición, o si es normas Vancouver, ¿sí? Que es dependiendo de dónde ustedes quieran presentar sus trabajos de investigación, ¿no? Entonces, la ventaja de usar, vamos a decir, gestores bibliográficos es que es mucho más rápido poder hacer los cambios si los necesitan. Y también si ustedes eliminan la cita, la referencia se elimina, ¿sí? Por ejemplo, yo en el protocolo usé algunos autores que después en el informe quité, mientras yo voy redactando y haciendo los cambios. Y automáticamente al actualizar, me elimina las fuentes que no están siendo citadas dentro del trabajo. Entonces, tienen en cuenta eso. Entonces, a la par que ustedes van escribiendo, tienen que ir agregando las citas para que con el gestor automáticamente ya se le vaya a realizar las referencias. Porque hacerlo a mano lleva muchísimo tiempo y también se pueden olvidar de dónde quitaron la información, que es algo que nos pasa. Y lo que pueden hacer, les sugiero, es que vayan haciendo una carpeta en donde van colocando todos los materiales, todas las fuentes que ustedes están descargando sobre el tema en cuestión que les importa, y otra carpeta de las fuentes que ustedes están leyendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ir pasando los archivos y poniendo los nombres para que no se confundan. Y a la hora de seleccionar la fuente, ustedes pueden agregar la referencia o la fuente dentro del software para que automáticamente ustedes puedan ver, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con un metaanálisis de terapias cognitivas conductuales creo que es con la depresión, ¿verdad? Entonces, automáticamente yo esta fuente quiero citar y lo puedo hacer para no confundir a la hora de hacer las citas y referencias, porque a veces nos olvidamos. Realmente sabemos que leímos en alguna parte, pero no sabemos de dónde quitamos esa información.
Entonces, a la par que van escribiendo, ya van haciendo las citaciones y con el gestor automáticamente se va a crear las referencias y ganan tiempo. E incluso pueden cambiar el estilo según en dónde quieran publicar el trabajo que quieran hacer, ¿verdad? Entonces, tarea, ¿verdad? Empiecen a leer ya sobre el tema, a medio a escribir que posiblemente vamos a hacer correcciones, empiecen a bajar artículos, organicen sus archivos en carpetas y descarguen Mendeley en sus computadoras. Regístrense y después yo les puedo mostrar cómo se hacen las citaciones y obviamente eso va a diferir solamente según si es parafraseo o si es cita textual, el colocar las comillas o las sangrías, si son justamente citas textuales cortas o citas textuales largas, ¿sí? O sea, eso ya es algo que intrínsecamente podemos ir sabiendo. Entonces, pueden descargar Mendeley, no sé si yo manejo Mendeley para Windows, porque no tengo otro sistema operativo, publicidad para Windows, pero les va a servir mucho para hacer sus trabajos e incluso ir cambiando, actualizando y modificando de manera automática, ¿verdad? Con solo dar clics, que te ayuda a hacer mucho más rápido el trabajo. Y ojalá para el miércoles nos veamos, así yo les puedo mostrar más, porque por, por, por redes sociales como que cuesta un poquito en reuniones en mí. Preguntas. Van a descargar, descarguen por favor. Profe, Sí, te escucho. ¿cuántas fuentes tiene que tener como mínimo el protocolo? ¿Cómo trabajo práctico? ¿Cómo trabajo práctico? Sí, Bueno, como trabajo práctico, generalmente por lo menos 10, porque sí o sí 3 van a ser sus antecedentes. Y sí o sí va a haber algún metodólogo, va a ser 4. Y después en marco teórico van a ser las otras fuentes. O sea, al menos yo lo que quiero saber, o sea, yo al ver el trabajo lo que voy a ver es si saben citar y referenciar. Y generalmente por eso pido pocas páginas. Yo le dije entre 5 páginas de marco teórico y 3 antecedentes. Entonces va a ser mucho más corto el trabajo. Y yo lo que voy a enfatizarme es que la redacción sea en tercera persona a futuro y que esté bien citado. O sea, si es cita textual, que tenga el formato. Si es cita larga, que tenga el formato. Eso es lo que yo voy a revisar. O sea, eso nomás luego se puede ver. Ahora, si yo noto que me hablan, como me ocurrió en este trabajo del año pasado, que entré en crisis existencial porque me hablaba de arte terapia, y yo dije, ay, ¿cómo hago si tengo que ver si el trabajo es científico? O sea, ¿cómo le doy la vuelta a ese trabajo, verdad? Porque no hay una fuente, o sea, una teoría que lo sustentaba. Y eso le escribí al alumno, personalmente le escribí y le dije, mira, esto está bien, pero tu fundamento no está bien. Y te explico por qué, para que me entiendas, ¿verdad? Porque justamente hablaba justamente de aspectos que tengan que ver con catarsis, cosas que tienen que ver con mecanismo de defensa, pero ¿cómo medimos eso? ¿Verdad? Eso puso justamente en justificación y marco teórico. Entonces él encontró de cómo darle la vuelta a la idea, que sí se basaba, por ejemplo, en modelos sí son teorías científicas, entonces el trabajo estaba bien, que es algo que puede pasar, ¿verdad? Entonces mi punto es encontrar eso en sus fuentes. Y siempre, o sea, las fuentes les voy a mostrar la semana que viene con las citaciones para que puedan ir registrando categóricamente, ¿verdad? Si es un libro, si es un artículo, si es un congreso, si son simposios, o sea, seminarios, se puede citar y referenciar, sí o sí. Entonces pueden tener en cuenta eso para su trabajo. ¿Está bien? Entonces, yo probablemente esté con ustedes el miércoles y vamos a ir avanzando con los casos, o sea, de ir trabajando. Y si nos vemos presencial los miércoles, justamente de ir practicando redacción de tema, título, pregunta, objetivos y también de citaciones, porque eso es lo que yo quiero concretar en el hacer. Por lo menos el primer parcial quiero dejar eso. ¿Está bien? Bueno, nos vemos, cuídense mucho, pórtense bien. Voy a dejar algunos tutoriales también en la plataforma. Nos vemos, cuídense. Dale, dale.